Bienvenidos a este video de presentación de la unidad 2 de base de datos, concretamente a la parte de la tecnología de Flashback Query, que nos permite justamente el consultar información en la base de datos en un estado previo al tiempo. Lo que es Flashback es una tecnología o un conjunto de características que permiten que veamos estados pasados de objetos o directamente devolver a un objeto a un estado previo a su borrado. Tanto podemos ver información en un estado previo como volver completamente a un objeto que fue borrado a la vida, podemos recobrarlo dentro del motor de la base de datos. Cuando hablo de objetos, menciono tablas, funciones, procedimientos, cualquier tipo de código que hayamos almacenado en la tabla, cualquier tipo de metadato. Como pueden ver, aquí estoy expandiendo el árbol de lo que es el esquema HR. Bueno, estos son los objetos que componen la base de datos y son los que nosotros podemos de alguna manera recuperar con esta tecnología. Nos permite realizar consultas que retornan valores pasados, que retornen metadatos para ver justamente los cambios que hayan experimentado determinadas tablas o a nivel estructural de la base de datos. Los metadatos son datos acerca de los datos. Puede ser el diccionario de datos, donde tenemos información de tablas, vistas, procedimientos, funciones y demás, y podemos ver los cambios que va sufriendo la base de datos. Podemos recuperar tablas, podemos recuperar registros particulares, y esta tecnología también es la que se utiliza para hacer rollback de transacciones cuando la base está online, cuando está activa. Justamente el flashback es lo que se utiliza para poder retornar a un valor de una transacción que estuviera en curso. Bien, tenemos que tener en claro que para poder emplear esta tecnología, que nos permite volver a un estado previo de la información, incluso luego de haber realizado un commit o una confirmación en la base de datos, nosotros contamos con un tablespace, que es una área de datos donde se guarda información específica, que se llama undo o de deshacer, que nos permite hacer la recuperación de la información, porque allí es donde se van grabando todas las modificaciones. Si nosotros, por ejemplo, hiciéramos un aumento de un salario a un empleado a través de un update, Oracle lo que almacenaría sería el valor original en ese segmento de undo para poder luego, más adelante, recuperarlo. Entonces, como para empezar a probar esta tecnología de la cual estamos hablando, voy a abrir una nueva pestaña con un usuario con privilegio DBA, y voy a pasar a visualizar lo que es el parámetro de undo, que es el que me denota la capacidad de retención que tenemos. Aquí vemos que está en un tanto bajo, vamos a incrementarlo para que justamente estas pruebas que vamos a realizar, esta demostración que vamos a realizar, pueda ser efectiva mediante una alteración. Acá me indica que se ha alterado este parámetro particular que estaba viendo antes, llamado undo. Para efectivizar este cambio yo necesito hacer un reinicio del servicio de Oracle. Es eso lo que voy a hacer, voy a reiniciarlo desde aquí de la consola de servicios. Y una vez que este servicio esté reiniciado, vamos a nuevamente pedirle ver el parámetro de undo, y debería haberse incrementado a el valor que seteamos aquí detrás, que era de 4600. Perfecto. Me pide que me reconecte porque había deshabilitado el servicio. Se restablece la conexión y veo que el valor de retención ahora es de 4600. Muy bien. Para poder ejemplificar todo lo que tiene que ver con Flashback, vamos a crear una tabla llamada empBKP, que va a ser una selección de la tabla de empleados del esquema de HR. Se creó la tabla. Vamos a consultarla para asegurarnos de que tenga datos. Bien, tiene toda la información que precisamos. Vamos a guardarnos dos parámetros en este punto, que luego vamos a ver cómo utilizar, que son el llamado, por un lado, la fecha con la hora exacta, y otro es el llamado system
change number, que es una de las alternativas que nos permiten volver a una instancia anterior del tiempo. Voy a ejecutar la consulta y estos dos valores, con el horario en el que estoy desarrollando este tutorial, y por otro lado el system change number, pues el número de cambio de sistema que se puede utilizar para volver hacia atrás, lo dejo ahí grabado, SCN, y fecha y hora. Muy bien. Vimos anteriormente que la tabla contiene información, esta tabla que hemos generado basada en la tabla HDR de empleados, tiene los datos. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un borrado de la información. Me informa que 107 filas fueron eliminadas y vamos a seleccionarla nuevamente. Como verán, ya la tabla no contiene información, ahora la transacción se encuentra en un estado no confirmado aún, es decir, yo puedo hacer un rollback y recuperar la información, o puedo confirmarla a través de un commit, con lo cual el cambio quedaría efectivizado y visible para el resto de los usuarios. Yo en este caso voy a confirmarla con el icono de la tilde en la parte superior o presionando F11, confirmo el dato, el borrado en este caso, aquí ya no hay información, lo habíamos visto anteriormente, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una selección de la información previa a la fecha y hora esta que habíamos visto anteriormente, es decir, levemente posterior a ese horario. La fecha era 27/03 del 2020, 16/13/57. Y fíjense que cuando hacemos un conteo de la información actual, no se recuperan datos, el número de contabilización es de 0, mientras que si lo hacemos con la fecha y hora que habíamos obtenido anteriormente, esto nos retorna 107 registros, que eran los registros originales. Si quisiéramos seleccionar la información para ver si está toda disponible, podemos hacerlo. Esto es gracias justamente a la tecnología de flashback con la que viene equipada el motor de base de datos, mediante la cual una consulta convencional de select se le agrega la sentencia asOf y se pueden definir, por ejemplo, un timestamp, es decir, una fecha y hora particular a la cual queremos volver ese objeto en el tiempo, u otra alternativa también es utilizar este número de cambio de sistema que habíamos previamente empleado, que habíamos obtenido aquí arriba. Verán que utilizando también este número de cambio de sistema o System Change Number puedo volver la tabla hacia atrás. Si yo consulto con los datos de ahora me va a volver 0. Si uso tanto el número de cambio de sistema como la fecha particular y el horario, puedo volver hacia atrás la información. Otra alternativa que también podemos utilizar, hemos visto dos, que son el horario particular o el System Change Number, es usar lo que es la sentencia de intervalo, volviendo una determinada cantidad de minutos hacia atrás. Esto también puede ser de utilidad si nosotros no desconociéramos el punto exacto en donde el objeto se encontraba con los datos válidos o que queremos recuperar, pero sabemos que fue hace poco tiempo. Si por ejemplo le definimos un intervalo de 5 minutos al conteo, no tenía información, vamos disminuyéndolo. Ya fíjense que con un intervalo de 4 minutos me devuelve datos, con un intervalo de 3 ya no. Es decir, que entre 4 y 3 minutos hacia atrás fue que yo efectivicé el borrado a través del commit, primero con un delete y luego un commit. Y si yo ejecuto la sentencia, hasta este momento puedo recuperar la cantidad de registros con un intervalo de 4. Bueno, esto ya se ha incrementado. Voy a hacer un borrado acá.
consola, 4 minutos. Si me voy 3 minutos hacia atrás, ya los datos no permanecen. Esta es justamente la función de flashback que nos permite, mediante una consulta de select, recuperar información un tiempo hacia atrás, ya sea a través de una fecha y una hora particular, sea a través de un número de cambio de sistema o un intervalo del tiempo. Y es uno de los componentes de la tecnología de flashback con la que viene equipado el motor de la base de datos, que está enfocado particularmente en recuperar registros de la base de datos un tiempo, tal y como se encontraban un tiempo hacia atrás. Existen otras metodologías que vamos a explorar también que nos permiten recuperar objetos.